entonces, hoy vamos a ver el tema de población. Bueno, como título, población. Bueno, entonces, una población es un grupo de organismos. Bueno, les recuerdo que estamos viendo ya ecología. Este bloque va a ser el de ecología. Entonces, por eso se ve este tema de población. Una población es un grupo de organismos de la misma especie que se cruzan entre sí y, bueno, coma, que conviven. Que conviven en el espacio y en el tiempo. A ver, copien el concepto de población. Es un grupo de organismos de la misma especie que se cruzan entre sí y que conviven en el espacio y en el tiempo. Me avisan cuando terminen de copiar. Y bueno, ya copiaron. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, gracias. Dice. Bueno, esta es la especie, una población, son organismos de una sola especie. Por eso podemos hablar de la población humana. Porque pues sí, es una sola especie, la especie humana. O la población de. O por ejemplo, si ustedes ven un documental, luego dicen la población de leones. O la población de ciertas aves. O de unos peces. Porque son organismos de una misma especie. Y que se cruzan entre sí. Por ejemplo, bueno, esto de cruzar a veces lo asocian con los perros, ¿no? Pero igual los perros son una sola especie. Aparte son las razas, que son las subdivisiones de la especie. Sí, aparte son. Son una misma especie, los canes, ¿no? Los perros. Y de las especies se dan ramas, que son las razas. Y no solamente las razas son de los perros, sino también en los seres humanos. Los seres humanos, pues antes se hablaba mucho pues de que había razas. Y sí, es verdad, pues sí está la raza, pues se puede decir que sí, de nosotros los mexicanos. Está la raza europea, la raza anglosajón, que es la de Estados Unidos e Inglaterra. Son anglosajones, no son europeos, son anglosajones. La raza pues africana, la raza asiática, ahí está, etcétera, ¿no?
Entonces sí, también hay de las especies, pues hay ramas, que son las razas. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces, vamos a ver. El conocimiento de la dinámica de poblaciones es esencial para los estudios de las diversas interacciones entre los organismos. A ver, copien. El conocimiento de la dinámica de poblaciones es esencial para los estudios de las diversas interacciones entre los organismos. Sí, por eso sí es importante saber cómo es el crecimiento de una población, para saber cómo impacta con los otros organismos. Ahorita doy ejemplos. Ah, bueno, ya copiaron. Ah, un ejemplo de esto, de conocer la dinámica de poblaciones. Ejemplo. Ahí está. La explotación pesquera tiene por objetivo alcanzar una cosecha. Digo, también se puede aplicar la palabra cosecha a esto, a la pesca. Una cosecha máxima económicamente valiosa. Esto requiere de varios factores. Bueno, requiere, entre otros factores más bien, la determinación del número de peces que pueden ser capturados cada año. Y asegurar a la vez cosechas para el otro año. Bueno, voy a reducir la vista para que todo esto se vea.
Si alguien no puede ver, me dice. Cosechas, o bueno, apreciables. Es decir que, bueno, que también una cosecha económicamente valiosa se refiere. En los años siguientes. A ver, copien. Este es un ejemplo de la importancia de cómo, de conocer cómo crece la población. Hay que saber cuántos peces se pueden pescar, bueno, prácticamente. Y bueno, que pueden ser capturados para así poder asegurar su reproducción y que el año siguiente igual haya una cosecha de peces. Entonces, por eso es importante. A ver, copien. Ah, bueno, ya copiaron. Ya terminaron de copiar. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, entonces, efectivamente, es importante asegurar la cosecha del próximo año. Por eso es importante capturar cierto número para que se puedan reproducir y así pues poder pescar el próximo año y los años siguientes. De hecho, sí, esto lo habíamos mencionado la clase antepasada. Por ejemplo, luego a veces había un programa de donde capturaban cocodrilos y de igual manera nada más capturaban una cierta cantidad para controlar la población de cocodrilos y que no representara un riesgo para el ser humano y también para otras especies, porque pues sí y comerían a varios animalitos. Pero obviamente no muchos, para también así no arriesgar pues sí, la reproducción de los cocodrilos. Igual, sobre todo este es uno de los ejemplos más mencionados, que a veces se controla la explotación pesquera. Ah, bueno, y esto, bueno, nada más que a veces se toma ya para cuestiones empresariales, porque, por ejemplo, luego sí se dice mucho que Estados Unidos quiere prohibir la pesca en México, algunos, pues sí, a limitarlo mucho, pero porque eso le conviene a ellos, le conviene que no se pesque en México, para así, que sus productos, pues se vendan más. Entonces, pues estas políticas, o bueno, estas determinaciones, la deben ser mexicanos y sí, comprometidos, que no trabajen para otra empresa extranjera, sino que deben ser mexicanos los que hagan estos estudios. Ah, bueno, y estudiarlos bien, porque a veces se alteran los datos, a veces se falsifican o se inventan. Ah, bueno, entonces vamos a seguir. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? También sí, como esto tiene que ver mucho a veces con lo que pasan en documentales o lo que uno ve, quizás en la vida diaria, pues igual si alguien quiere hacer un comentario está bien. Si alguien quiere participar está bien. Vamos a ver, entonces,
Si no hay comentarios, vamos a seguir. Vamos a ver lo que es la tasa de natalidad. Perdón, es con Z, perdón, con Z. Cuando es tasa de crecimiento. Ah, no, sí es con S, perdón, disculpe. Sí, a veces se presta confusión. Bueno, tasa de natalidad. Se define digo, cuando es tasa de crecimiento es con S y cuando es la de beber, pues es con Z. Se define como la tasa de natalidad, el número de habitantes. Ahí. El número de, perdón, de nacimientos registrados por cada 1000 habitantes en un tiempo determinado. Bueno, más bien en un año, porque generalmente esto se mide cada año. Así déjenlo, porque siempre se hace por año. En un año. Bueno, ya copiaron. Bueno, la tasa de natalidad de cada especie puede variar demasiado. Por ejemplo, los insectos tienden a tener una tasa de natalidad alta en comparación a los mamíferos. O incluso los que ponen huevos tienden a tener más crías que los mamíferos. Entonces sí, esto tiende a variar mucho entre especie a especie. Por ejemplo, pues se ha oído mucho, ¿no? No, y sí es cierto, de la plaga de langostas que a veces que afectan a o las famosas plagas, no solamente de langostas, sino de cierto parásito que infesta a un plantío. Entonces, esos parásitos, esos insectos tienden a tener una tasa de natalidad muy alta. A ver si quieren escribimos eso. Este, bueno, vamos a escribir, es importante conocer este dato para conocer el crecimiento de una población. Bueno, es evidente, pero lo voy a anotar. Ah, se incrementa la tasa de natalidad aumenta la población. Bueno, aumenta la razón de crecimiento de la población. Es decir, la proporción a cómo va creciendo la población. Obviamente hay factores que también que no solamente depende del crecimiento de la tasa de natalidad, también tiene que ver la tasa de mortalidad. Ahorita lo vamos a ver. A ver, copien.
Bueno, ¿ya copiaron? Entonces, bueno, por ejemplo, este, los insectos o parásitos que infectan un plantío tienen una tasa de crecimiento muy alto. Está, por eso se usan, ¿cómo se dice? Sí, insecticidas o plaguicidas para, controlar esas poblaciones de los, ¿cómo se dice? Pues sí, de los que infestan los plantíos. Porque, sí se pueden comer un plantío en muy poco tiempo, si se llegan a reproducir mucho. A ver, copien. Bueno, ¿sí se entendió? Bueno, ahora vamos a ver la tasa de mortalidad. Viene la tasa de mortalidad. Es la proporción de personas, bueno, de individuos de una población sí, esto, generalmente es para personas, pero bueno, aquí generalizo porque a veces se habla, digo, por ejemplo, en los documentales de la tasa de mortalidad de unos animales, ¿no? Entonces, en general, que fallecen por cada, o bueno, más bien, este sí ya es un poco más, ya más variable respecto al total de la población en un periodo de tiempo. Bueno, en un año, generalmente esto se mide en un año. No, no, perdón, aquí sí era igual. Que fallecen por cada 1000 habitantes. Es decir, sí, los que mueren cada año por cada 1000 habitantes. Es decir, si en una población con 1000 habitantes, ¿cuántos, cuántos mueren? Ahí está, a ver, copien.
copien. Oh no, ya me avisan cuando terminen de copiar. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, ahora vamos a ver. La tasa de mortalidad evidentemente aumenta cuando hay epidemias, o bueno, en este caso pandemias. Es evidente, ¿no? Este la tasa de mortalidad aumenta en periodos de de guerra, bueno, de conflictos le voy a llamar. Bueno, pues sí, de conflictos bélicos, mejor le voy a llamar. Ya sea guerras internas, o ya sea guerras con otro país o otra población. Conflictos bélicos y enfermedades. Bueno, ya copiaron. Bueno, entonces, finalmente todos estos datos nos sirven para calcular la tasa de crecimiento poblacional. Ahí está. La tasa de crecimiento poblacional, pues claramente expresa el crecimiento o decrecimiento, es decir, que va disminuyendo, también puede que disminuya, el crecimiento o decrecimiento de una población. Ya vimos el concepto de población. Población es aquella que son individuos de una misma especie, que se cruzan entre sí y que conviven en un cierto espacio y tiempo. Ahora entonces, expresa el crecimiento o decrecimiento de una población. Generalmente, se obtiene sumando la tasa de natalidad
y de inmigraciones. Es decir, pues sí, cuando una, ¿cómo se dice? Por ejemplo, puede que a una cierta población lleguen más individuos, pero por medio de inmigraciones. No solamente esto se da en seres humanos, sino también en animales. También luego hay Espérame, ese ruido es por fuera. Este... Se da también en los animales. A veces hay animales que llegan a un lugar, pero porque inmigraron. De hecho, hay constantes inmigraciones en los animales, ¿no? Y esto también da lugar a competencias, luego da lugar a competencias entre miembros de una misma especie. Porque pues sí, protegen su territorio. Bueno, y tasa de natalidad y de inmigraciones. A lo anterior se le resta la tasa de mortalidad y de emigraciones. A ver, cópienle. Ahora lo voy a poner más chico para que se vea. Si alguien no lo puede ver, me dice. Bueno, recuerden que conceptualmente inmigración o inmigrante es el que llega de otro país. Y emigrante es el que se va a otro país. Es decir, del mismo país y que se va a otro país. Por ejemplo, los que llegan de Centroamérica son inmigrantes. Y los mexicanos que se van a Estados Unidos son emigrantes. Esa es emigración. Los que se van a Estados Unidos. Digo, mexicanos, obviamente. Esa es la diferencia. Digo, eso es conceptual, a veces se pregunta. Bueno, como el programa es sí libre, más o menos. Bueno, aquí con que ya esto ya se sabe, estos conceptos, ¿no? Entonces ya no tengo que explicarlos. O digo que ponerlos aquí conceptualmente, que escribirlos. ¿Sí? ¿Sí se entiende o no? Bueno, si no, ahorita lo pongo. Ahorita ya terminen de copiar. También se da esto en los animalitos, también. Bueno, entren a todas las sesiones. En la última vamos a hacer una dinámica, en grupo. Y no es como las que, quizás como las que están acostumbrados, digo, no sé, a veces eh, bueno, las que a veces se hacen. Es otro tipo, es más que nada relacionado con esto. Es sobre información. Y en la otra sesión, esta que viene, vamos a ver la pirámide poblacional de México. Aquí se va a exponer, bueno, datos del censo, del INEGI, para ver cómo funciona esto de la pirámide de población y la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad. Entonces, entren a todas las sesiones.